Hola a todos, en este video voy a explicar la solución al ejercicio de Minicore. En este caso fue un ejercicio de Minicore de logístico desarrollado en un framework MVC, para el cual yo utilicé Node.js y Express para mi backend y Angular para mi frontend. El objetivo de esta aplicación es resolver un problema de transporte y logística, calcular el costo total de envíos realizados por cada repartidor dentro de un rango de fechas, y para esto cada zona tiene una tarifa fija por kilogramo. Entonces, aquí lo que quiero es comenzar a ver el funcionamiento del sistema. Como podemos ver en la pantalla, tenemos una interfaz interactiva que yo lo considero como un diseño bastante moderno. En el panel izquierdo tenemos nuestro formulario de filtros con fecha de inicio y fecha de fin. Por defecto, esto está puesto para el 1 de enero del 2025. Aquí es donde vamos a cargar nuestros datos, donde vamos a cargar los filtros que luego después vamos a consultar y, bueno, en nuestros datos semilla que están colocados ya en nuestra base de datos. Al hacer clic en calcular costo, el frontend envía una petición a nuestra API. La base de datos es consultada y el servidor realiza los cálculos matemáticos para devolvernos los resultados que estamos viendo en este momento. Y aquí tenemos tres tarjetas de resumen, que vendrían a ser nuestros KPIs: el número total de envíos, los pesos acumulados y el costo logístico, y los diferentes valores que tiene cada uno. Como puede ser 40 envíos totales, 331 kilogramos de peso acumulado y $593 con 10 centavos en costo logístico dentro de nuestro rango de fechas que hemos colocado. Nuestra tabla principal, lo que vamos a observar son los reportes con detalles de cada repartidor. Como veis, el caso de Andrés, que realizó 6 envíos, tiene un total acumulado de 43 kilogramos, realizó sus envíos en zonas múltiples. Por eso tiene una tarifa de varios, porque cada zona tiene una tarifa diferente, y realizó en varias zonas, son varios. Y por último, el costo total, que es de $62 con 40 centavos. Y entonces aquí tenemos este botón de acciones. Aquí en acciones lo que hacemos cuando le damos clic, se nos despliega esta hoja que es más detallada, en el que podemos ver que el envío 101 en esa fecha fue realizada en la zona norte. Eh, la tarifa para esa zona es de unos 50, llevo 6 kilos, por ende el costo de esa tarifa es de $9. Y así podríamos hacerlo con cada repartidor que tenemos, como para hacer una auditoría de datos o poder incorporar nuevas funcionalidades y ver así. Después aquí tenemos este pequeño recuadro que es como una explicación más a fondo de qué es el patrón MVC. Tenemos modelo, que lo que decimos es definir en el backend mediante esquemas de Mongoose un modelo de repartidor JS, zona JS y envío JS. Y así estamos administrando las estructuras de datos y las relaciones que se tienen con las llaves foráneas y la lógica. Después nuestra vista, que es la interfaz gráfica interactiva construida en Angular y HTML, que se llama addComponent.html con estilos en CSS. Y presentamos los datos ya formateados con pipes. O sea, ya estamos diciendo que currency es con signo de dólar, que numbers va a ser decimales, que date va a tener formato de fecha, y así presentamos los datos de una forma más atractiva. Y por último, nuestro controlador, en el cual representamos en nuestro backend con envío controller.js. En este hacemos toda la lógica agrupada que tenemos, y después lo mostramos en nuestro frontend, y así estamos gestionando las peticiones HTTP y estamos actualizando nuestra interfaz de usuario. Por último, tenemos el flujo de datos. O sea, estamos diciendo que nuestra vista envía mediante el API a nuestro controlador. Nuestro controlador recibe la petición. Después, nuestro controlador comienza con los cálculos para hacer, y después extrae de nuestra base de datos y envía eso de regreso a nuestra vista. Entonces, ahora lo que quería mostrarles es aquí en Visual Studio qué es lo que está en nuestro código. Entonces, ¿cómo se dividió esto? ¿Cómo se dividió el MVC? En la carpeta de backend
tenemos lo que es nuestro model o nuestro modelo, que reside, que lo que tiene son estas tres entidades de repartidor, zona y envío. Aló. Nuestro backend, donde tenemos aquí nuestro modelo, que es envío.js, repartidor.js y zona.js. Aquí lo que estamos haciendo es definir los esquemas y las reglas que van a tener nuestros datos para cuando los vayamos a mandar a Mongo. Y para hacer esto estamos utilizando Mongoose para crear las tres entidades que vamos a necesitar. Después tenemos lo que vendría a ser nuestro controlador. Y tenemos igual nuestro controlador en el backend, que es este envío controller.js. Esta es la lógica pesada del negocio y aquí es donde estamos filtrando las fechas y agrupando los envíos que están ya calculándose los costos. Después tenemos en cambio nuestro mini controlador en el frontend, que es una clase de tipo TypeScript, que es nuestro app.component.ts, que actúa como el controlador del lado del cliente. Administra los eventos que pasan en nuestra vista, o sea, cuando el usuario da un clic, y se conecta con la API a través de servicios de Angular. Después tenemos este apartado que es nuestro template HTML Angular, que es ya app.components.html. Después tenemos nuestro view, que es app.components.html. Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, este está potenciado por las hojas de estilo que están en app.components.css. O sea, los estilos y formatos están en nuestro CSS. Aquí lo que tenemos son colores, tipo de letra, espaciados, tamaños de las tarjetas y entre otros. O sea, es un CSS completo con todos los estilos que vamos a usar en nuestra aplicación. Bueno, regresando al HTML, esta es la vista con la que está interactuando el controlador de Angular. Entonces estamos enlazando los datos de una forma bidireccional. Eh, Entran del modelo para los inputs y lo que hace el controlador es renderiza la tabla de forma dinámica. O sea, esta tabla de acá la está renderizando de forma dinámica. Y bueno, al final del sitio web, como ya mencioné anteriormente, coloqué esta sección educativa donde están explicados ya de una forma más textual el flujo que sigue todos los datos desde que entran a nuestra aplicación hasta que se muestran al usuario en este apartado de flujo de datos. Y aquí cualquiera puede ver esto y asimilar un poco más rápido toda esta explicación que les estoy dando para no tener que consultar el código en profundidad. Entonces ahora lo que quisiera hacer es un deep dive en nuestro patrón MVC y ver un poco mejor cómo funcionan las cosas. Primero quisiera comenzar con el backend, con nuestros modelos. Aquí en envío.js quiero mostrarles cómo estamos representando la relación con las llaves foráneas para una base de datos no SQL, como puede ser en mi caso MongoDB. Así usamos referencias Mongoose. Por ejemplo, el campo repartidor lo que está haciendo es apuntar al modelo de repartidor y el campo de zona apunta al modelo de zona. Y así también creo como, por así decirlo, en una base de datos relacional que relacionaba tablas. Aquí lo que estoy apuntando es a las referencias y así sí, los relaciono de alguna forma, pero es una base de datos no SQL. Pero igual son cierto tipo de referenciaciones. ¿Ya?
Y bueno, aquí lo que quería mostrarles es esto de mongoose.schema.type.objectID en la parte de repartidor, que lo que hace es, mi repartidor tiene un object ID porque mi repartidor tiene un ID único y lo que le estoy diciendo es, ok, de ese esquema, tráeme, tráeme ese object ID para yo poder hacer mi relación, o sea, para yo poder decir que este dato es pariente o se lleva con este dato y poder después mostrarlo ya en mi tabla interactiva a mi usuario. Después quería ir a esta parte de el controlador, o bueno, explicar un poco qué es el controlador, porque el controlador es el motor de nuestra aplicación, es lo que nos da la lógica de nuestra aplicación y es lo que le dice y es lo que sabe y dice, ok, tengo estos modelos, tengo esta vista, yo tengo que hacer esto para poder usar los modelos y mostrar en la vista. Entonces, aquí lo que hago es, cuando el cliente me envía una petición, o sea, un GET, eh, con una fecha de inicio y una fecha de fin, mi controlador dice, ok, primero voy a normalizar las fechas. O sea, primero voy a decir que mi fecha de inicio va a comenzar en 0 horas, 0 minutos, 0 segundos y mi fecha de fin va a ser 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Y así no importa si es que quiero hacer una consulta de un solo día, o sea, 1 de enero al 1 de enero, o quiero hacer una consulta de varios días, me va a mostrar todos los datos que hubo en esos 2 días. Segundo, lo que hace es una consulta a la colección de repartidores, o sea, me trae la información de repartidores. Tercero, filtra la colección de envíos utilizando ya operadores de Mongo, como es un GTE o un LTE, que lo que hace es carga la relación que existe entre repartidor y zona, y para esto estoy utilizando una función de .populate. Cuarto, estoy recorriendo mi tabla de repartidores y agrupando con la tabla de envíos correspondiente. O sea, este repartidor va con este envío y así después estoy haciendo envío con la tarifa. O sea, de envío me saco la zona, de esa zona me saco la tarifa y después lo que hago es realizar la multiplicación por el peso que estaba llevando ese repartidor en ese momento a esa zona con la tarifa de esa zona para poder sacar el costo total acumulado del repartidor. Y por último, lo que hago es formateo las respuestas en un JSON limpio. Con esto, lo que me refiero con un JSON limpio es ya un JSON formateado y estructurado, en el cual estoy incluyendo todos los totales, más las zonas de entrega. Por ejemplo, si una zona si un repartidor fue a varias zonas, como estaba en la tabla principal, esa zona solo se va a mostrar con la palabra múltiples. Y entonces, esas diferentes zonas voy a poder ver ahí cuando me iba a acciones, que presionaba el ojito y me mostraba el desglose de zonas. ¿Ya? Y así lo que estoy haciendo es, y esto es lo que está haciendo prácticamente mi backend, todos estos cálculos, todas estas agrupaciones y todas estas relaciones que hay entre mi base de datos cuando yo realizo una consulta. Bastante de esto, algunas cosas no sabía cómo hacerlas. Y entonces lo que usé fue pedirle ayuda a ChatGPT o ayuda a Gemini para que me digan cómo se hace. Y bueno, en algunos de estos casos también lo que hice fue utilizar el Agentic Coding, que lo que hace es me da programando, pero después le cambié a Asking. Y le pregunté, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué es el beneficio de hacerlo de esta forma? ¿Por qué no lo hiciste de esta otra forma? Explícame qué es lo que pasó aquí. Y así, para poder tener una mejor idea de cómo es lo que funciona el código y no solo decir, sí, esto es lo que tengo, esto es lo que quiero. No, sino también poder decir, eh, ok, ya entiendo por qué lo hiciste, ya sé por qué lo hiciste, gracias por la ayuda. Ya, sí, usarlos así a mí me parece una súper buena idea porque no me estoy ahorrando solo tiempo, sino también estoy aprendiendo más. La cosa es saber utilizar las herramientas. Y sí, para esto tal vez sería bueno hacer un curso de prompting para poder aprender cuáles son como que buenas prácticas al momento de preguntarles cosas y demás. Y bueno, por último quería ver esta carpeta del frontend. En esta parte de shippingservices.ts, aquí lo que estoy haciendo es implementar servicios de Angular para poder utilizar este HTTP client.
para realizar peticiones asincrónicas a mi backend y poder tipificar las respuestas mediante interfaces de TypeScript, lo cual me da cierta seguridad en los tipos, o sea, cierta seguridad de que mi JSON sí se está pasando y formateando de la forma en la que necesito para que se muestre aquí en mi tabla. Después hay este app.components.ts, que lo que hace es es el controlador de nuestra vista. Y en este, en cambio, lo que estamos es suscribiéndonos al servicio de carga. Bueno, al servicio de carga del componente. Y aquí estamos, sobre todo cuando el usuario envía un formulario. Entonces, un controlador maneja los estados de la interfaz, o sea, cuando está loading, nos va a mostrar un spinner o una bolita de carga que se utiliza mientras está realizando la consulta. Por ejemplo, si ahorita calculo una consulta, pum, me sale el spinner, o sea, el circulito de carga que todos hemos visto en cualquier página web a la que hemos entrado. Y bueno, eso. Y después hay el caso de error. En el caso de error, yo lo que le puse fue una cruz roja. Bueno, no, una X roja, en el que me está diciendo, ok, hay un error. Me va a dar un mensaje de error súper genérico como no se puede conectar a la base de datos en este momento o el servicio se encuentra caído. Pero en el back, en mis logs, lo que me está devolviendo es que o se ingresó un dato inválido. Bueno, ese también es otro mensaje de usuario, que se está ingresando datos inválidos. O sea, una fecha inválida, una fecha fuera del scope que tenemos ya, que están almacenados en la base de datos, como por ejemplo la fecha de mañana. Y así, bueno, también si es que hubo algún error en lógica. Y después quería mostrarles esta parte de aquí, de render. Esto lo utilicé yo para facilitar el deploy en render. Creé un render.yaml, que lo que hace es un archivo de infraestructura de código que me define ciertos parámetros que render va a utilizar para crear el servicio que yo quiero. En este caso yo decidí crearlo de esta forma para no tener que tipear los parámetros de forma manual. Aquí veo que voy a tener un type web. Después le estoy, un type web puede ser un service web o una página estática. Después el name, que le estoy diciendo que es minicore/logistics. Después le estoy especificando mi runtime, que en este caso es Node, mi plan que es el free porque no tengo la suscripción, y mi build command. Este build command es importante porque es el comando que le está diciendo a render, ok, con esto es lo que quiero que construyas mi proyecto y esto es lo que quiero que utilices para construir todos los archivos de mi proyecto. No importa si es archivo de backend, de frontend, no, todo se construye con eso. En mi caso es npm run render build. El render build es una parte del comando específica de render y súper importante porque le dice a render, sáltate todo, no importa si es back o front, corre todo. Ese es el render build. Después está el start command, que es el npm start, que esto sí le está diciendo, ok, inicia mis servicios que construiste. Inicia los servicios que construí anteriormente con el comando de build. Después hay el health check path, que es el health, que este es un path por defecto. Es el por defecto que tiene render. Creo que ese me muestra el estado en el que está mi programa. Por ejemplo, aquí en render, si al final pongo el path de health, me muestra el estatus de mi sitio web. Como está arriba y funcionando, el estatus es OK. ¿Ya? Y después tengo esta parte de acá de envars, que son variables de entorno que le estoy diciendo, OK, usa. Por ejemplo, aquí como key node env, que le estoy diciendo, esta es mi variable de entorno de node. Estoy diciendo, estoy en un entorno de producción. ¿Ya? Después hay este key de MongoDB Yuri, que bueno, aquí por temas de seguridad dice que es false, pero lo que es eso es mi string de conexión a Mongo. Eso significa que si por alguna razón mi archivo .env, que vendría a ser que es mi string de conexión a Mongo, está dañado, render solito coge de su variable de entorno mi string de conexión a mi base de datos y le inyecta en el deploy. Y así ya coge y me devuelve en mi página web. Aquí en la parte de settings es la misma configuración que les acabo de decir,
pero aquí toca ponerla de forma manual y puede ser hasta un poco más tedioso porque hay bastantes partes que no son claras. Y bueno, aquí quería mostrarles en esta parte de aquí de mi README file que hay documentación de Angular, documentación de render, videos tutoriales que me ayudaron a desarrollar esto y además, y este tipo de guías que son importantes para poder ir aprendiendo un poco cómo funciona esto. Y también, bueno, decirles que la inteligencia artificial es una herramienta que en este desarrollo me ayudó bastante, por ejemplo, sobre todo en esta parte de render. Yo no sabía cómo o sea, sabía cómo publicar en Render y sabía que Render existía, pero no sabía cuál era una buena configuración para Render. Y entonces lo que le pedí ayuda fue en esta parte del punto .yalm. O sea, yo sabía que se podía crear, pero no sabía cuáles eran, por ejemplo, los comandos de build y los comandos de run, no sabía cuáles eran los comandos correctos a utilizar. Y aquí podemos ver en mi historial de comandos que hay este que se llama fix. Este de fix lo que hice fue, ya subí todo mi proyecto a render y ya puse deploy y el deploy me dio un error. Y entonces lo que hice fue darle mi código a ChatGPT para que me ayude a ver y darle también el error que me daba render para que me ayude a modificar mi código. Y hizo dos cambios principales, sobre todo en los comandos. El primer cambio fue este de el render build, o sea, del build command. Le colocó esto al final de render build que yo no sabía que existía. Y después, como le dije que me explique, fue eh, lo que me explicó cómo funcionaba, es la explicación que yo les pude dar a ustedes en este video. Y después esto también de start command. Yo pensé que era no sabía que era con el np start, que es el comando de toda la vida, sino pensé que era con un comando más específico y yo le estaba corriendo con el np start dev, que es un comando para desarrollo, pero el mío está en producción. Así que ahí fue lo que ChatGPT me corrigió el comando para que sea un poco, para que ya vaya directo a un ambiente de producción y ya no esté en el ambiente de desarrollo. Bueno, espero que esta aplicación, que esta explicación haya sido clara y sobre todo que les ayude a practicar sus patrones de MVC y les sea de mucha utilidad para algún futuro proyecto que se planteen, no necesariamente logístico, sino cualquier proyecto que ustedes quieran hacer y pueden seguir estos patrones. Muchas gracias por ver este video.